Compartimos un nuevo programa de Mirada Profunda. La Casa de Retiros Estela Maris, en Valle María, fue fundada en 1952 y tuvo como primera finalidad ser un preseminario para acompañar a las vocaciones religiosas de la Congregación Misionera del Verbo Divino. A tal fin se creó la Escuela Primaria número 10, la que funcionó hasta 1981. 2 años después, se transformó en una casa de retiros. Allí está el Museo de la Congregación Misionera Verbo Divino, que reúne objetos de diferentes partes del mundo. En Argentina no, del Verbo Divino es el único, sí. Y se pudo ir armando con el tiempo, con el aporte de elementos de arte, pinturas, artesanías que los misioneros recibían como obsequio en los países de misión. Y luego a su regreso lo traían y se ponía en común todo y se armó el museo que se puede ahora apreciar por la filmación, ¿no? Sí, hay mucho valor histórico. Hay mucho valor histórico y también muchos recuerdos así de sacerdotes, de vivencias que han tenido en África, en Asia, en Oceanía, y bueno, que está ahí todo plasmado en ese museo, ¿no? Exacto. Bueno, habíamos visto en el museo lo que eran reliquias de India, de China, también de África. Muchos elementos africanos, máscaras, pinturas, tallas de madera, ¿no? Y después también hay una parte de América misma, ¿no? De las reducciones jesuíticas de San Ignacio, ¿no? En Misiones, en el Paraguay. Ahí se puede apreciar también algunos elementos de las reducciones, ¿no? Ruinas. Había un hermano al lado hay una foto al lado del padre Jansen. El padre hoy es santo, San José Frei Nademets. Es el primer misionero de la Congregación del Verbo Divino que Arnoldo Jansen, el fundador, envía a la China. El padre José Frei Nademets, que se inculturó totalmente al país asiático. Siendo europeo, cuando él fallece, era prácticamente un chino más, ¿no? entre los chinos. Exacto. Hasta cuando falleció, los rasgos, sus ojos alargados, su vestimenta, se inculturó totalmente a las costumbres del país. Exacto. Bueno, también veíamos un poco lo que es parte de alguna cultura boliviana con respecto a un carrito. Sí, ¿no? Exactamente. Que de Santa Cruz de la Sierra, un carrito de labores rurales, ¿no? Y que también lo hemos filmado también, ¿no? Sí, que me lo obsequió una familia en Santa Cruz de la Sierra. Yo tuve 12 años de misionero en Palpalá, en Jujuy, así que tuve bastante contacto también con el ambiente de Bolivia, ¿no es cierto?, de Chile, en norte de Chile, y Jujuy propiamente, como dicho, ¿no? Así que fueron años muy bonitos, de mucha experiencia con esta gente del norte que son muy religiosos, ¿no? El jujeño es una persona muy religiosa, muy mariana, ¿no? Muy mariana sobre todo, ¿no? Y un gran desafío para la misión de la Iglesia del norte, el noroeste argentino. También nos mostró lo que era, cómo trabajaban en otros pueblos, cómo pescaban. Con algunos elementos de pesca totalmente distintos a lo que estamos usando hoy. Un sistema muy primitivo, ¿no? Esas tramperas de mimbre hechos por los africanos y usados en el país, que también está ahí a la vista, ¿no? En el museo, ¿no? ¿Lo usaban los africanos? Los africanos, sí. Ellos ahí le ponían su carnada dentro de la trampa y bueno, con una abertura, cosa que el pescado entraba a buscar la carnada y no podía ya retroceder porque quedaba prendido de las agallas en el mimbre. Había también instrumentos musicales que usaban los chicos en una décadas atrás, más o menos hasta el 60. Una banda de los alumnos de la Congregación del Verbo Divino en Rafael Calzada, donde eran también el internado, y los hermanos, muchos de ellos eran músicos que venían con el oficio de Europa, ¿no? Que eran de instrumentos de viento. Había un sacerdote que tocaba el órgano a la perfección, tenían un método para enseñanza de armonio, y todo eso se inculcaba al alumnado. No todos, pero algunos siempre se destacaban,
Y esos instrumentos musicales que hemos visto lo ejecutaban, lo interpretaban los chicos, los alumnos de aquel entonces, ¿no? Exacto. Del año 1930 al 1955 existía esa banda, ¿no? Y luego los instrumentos se trajeron también aquí a este lugar, ¿no? En la casa de retiros Estela Maris conocimos las ruinas que están a metros del edificio actual donde funcionó en los primeros años el internado y los talleres de carpintería, lavandería y zapatería. Paralelamente, mientras se construía el edificio nuevo, la comunidad berbita vivía aquí en este sector. Eran 5 o 6 sacerdotes y 20 alumnos que en la historia los conocemos como los alumnos fundadores. Uno de ellos es el actual cura párroco de la parroquia Cristo Rey de Córdoba, el padre Saturnino Raim, que es un sacerdote oriundo de María Luisa, aquí de la provincia de Entre Ríos. Era de los alumnos fundadores que tenían acá el seminario como tal, funcionaba aquí, ¿no? Y anexo al seminario había una carpintería, un sector de lavandería, había otro sector de zapatería, y esta parte acá que era la sastrería, como en cada sector con un sacerdote o hermano oficial, que era el maestro del oficio, ¿no? Había un sacerdote que tenía una incubadora de pollito en el subsuelo, que era para justamente Claro. juntar fondos. Sí, el padre Francisco Dres era el que tenía a su cargo la incubadora aquí en el subsuelo de este edificio, y con una incubadora tradicional, ¿no es cierto?, alimentada a querosén, y creo que incubaba remesas de 100 a 150 pollitos por vez. Y bueno, con la venta de los pollos y de los muebles que se hacían aquí, incluso del calzado, se juntaban un poquito los fondos para mantener a la comunidad en aquel entonces. Qué historia, ¿no? Era realmente admirable, ¿no?, todo lo que se puede hablar al respecto, ¿no? Y paralelamente, mientras se vivía aquí, se trabajaba, estaban los albañiles a pleno, y el carpintero, por ejemplo, también ya hacía las aberturas, que se pueden apreciar todavía hoy, ¿no?, de las ventanas, ¿no?, las mamparas dentro de la iglesia. Todo esto fue hecho aquí en esta carpintería, ¿no? En la mentalidad del padre Arnoldo Jansen, el fundador, estaba ya esto contemplado, ¿no? No solamente en Argentina, también en Alemania, en Austria, en Brasil, donde está el Verbo Divino. El fundador tenía en mente eso, ¿no? Que sean casas de misiones, de formación de misioneros, y prepararlos para la misión más allá de la frontera del país, prepararlos en los oficios o bien en los estudios de la ciencia, ¿no?, como sacerdotes, hermanos religiosos, ¿no? Y para el autoabastecimiento, en cada sitio tenían incluido una granja completa, ¿no?, con tambos, apicultura, huerta, para el autoabastecimiento. Exacto. Aquí junto con la cocina había una panadería inclusive, ¿no?, con hermanos panaderos, hermanos cocineros. O sea, había toda personal, una familia. Claro, había personal y tiempo y espacio para todos, ¿no? Y se autoabastecía, no dependíamos de otras empresas o de Europa, por ejemplo, que si bien Europa siempre aportó mucho económicamente, ¿no?, para construcción de iglesias, de escuelas, pero lo que era el mantenimiento interno era todo
autofinanciado, ¿no? La intención es mantener Estela Maris, ¿no? Con la colaboración de los laicos que vienen a hacer sus retiros y también dejan sus pequeños aportes, ¿no? Y aprovecho la ocasión también para invitar a todos los exalumnos del colegio, ¿no? Que son miles de exalumnos que han pasado en los 60 años, ¿no? Por acá, que muchos de ellos nos visitan frecuentemente. Quiero también hacer extensiva la visita, la invitación ya a la próxima fiesta de Estela Maris, que queremos hacerla el 15 de septiembre del año en curso. Así que desde ya están todos cordialmente invitados, ¿no?